Estamos de regreso. ¿Tú vas a ir con el aparatico o sigo haciendo el programa? Pero usted lo tiene en la mano, eso No, yo no, no, también. pero yo lo tengo como ayuda a memoria, No, pero pero yo yo no también. me pongo a ver Lo que pasa es que yo no me pongo a ver yo anoto redes aquí, sociales en el yo anoto programa. los pies aquí. No, yo no estoy viendo redes sociales, usted se No, equivocó. pero Yo pongo los pies aquí, entonces busco la información ajá. aquí con respecto a casos. Mira, por ejemplo, el comercio organizado, estoy hablando, en este caso, están hablando de un paro de actividades por 48 años. ¿Cómo por 48 años? Pero 48 horas, perdón. Ay, Dios santo. Doña, préstele atención a este Este señor. plazo fue anunciado por la Federación Dominicana de Comerciantes, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, el Consejo Nacional de Comercio de Provisiones y la Federación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa. O sea, que todas estas entidades están hablando de hacer un paro por 48 horas para que se modifique los montos de pagos establecidos en la ley de residuos sólidos y advirtieron que de no ser complacidos, su petición, van a hacer un paro por 48 horas. Vi aquí dentro de toda esa información con respecto a que están exigiendo cambios en la ley de residuos sólidos, indicaron que las microempresas con ventas anuales de 11.419.854 pesos registradas en la Dirección General de Impuestos Internos, en un total de 232.459 que antes pagaban 5.000 pesos anuales, ahora con la nueva ley en 2026 pasarán a pagar 20.000 pesos. Y eso es parte del reclamo. Entonces también mencionan en el caso de las pequeñas empresas con ventas hasta 77 millones y una rumba más, registradas unidades de 37.325, pagaban 90.000 y ahora deberán pagar 260.000 pesos. Por ahí más detalles con respecto a esto. Vamos a esperar en qué queda este caso sobre la ley de residuos sólidos y si realmente la amenaza de un paro de 48 horas por estas federaciones de comercio, de comerciantes, incluidas las de Santiago, están todas en apoyo a este pedimento de paro. Miren, una acción puede ser el inicio de romper con estar haciendo lo mismo. Y quiero destacar esta parte. El presidente de la República asistió a un liceo de la capital, al Liceo Germán Martínez Tavares, para impartir una clase de moral y cívica. Ustedes saben que para este año se puso de manera oficial dentro del pénsulo de la currícula escolar la implementación de la materia de moral y cívica, que no se sabe quién la sacó de las aulas porque dijeron que eso se complementaba con otras materias. Sin embargo, la formación del individuo viene justamente de esa clase que se recibía de manera independiente como materia independiente de moral y cívica, que era obligatorio. Recuerdo que en mi caso tuve algunas discusiones con mi profesor de moral y cívica y de historia al mismo tiempo, don Freddy, el licenciado Freddy Núñez Tineo, que era abogado, un profesor excelente y de muy grata recordación, que yo decía, pero que yo me sé la moral y la cívica, yo la tengo grabada desde chiquito. Y cuando me ponían a hacer ejemplos, yo daba ejemplos de moral y cívica, y él decía, pero eso no está en el libro. Digo, pero es verdad. Sí. O no es verdad lo que yo estoy diciendo. Y siempre, pero eso era parte del intercambio, de la enseñanza. Bueno, pues el presidente impartió hoy, martes 13, una clase de moral cívica y ética ciudadana en este liceo del profesor Germán Martínez Tavares, en el sector de Los Ríos del Distrito Nacional.
Y decía el presidente que esta iniciativa forma parte de una estrategia gubernamental para resaltar la importancia de la educación moral y cívica en los ciudadanos más jóvenes, y que él quiso hablar durante la planificación de este año con los principales funcionarios del gobierno, e incluso hay personalidades del país que han acordado con el ministro que vinieran a dar clases de moral y cívica para que la gente supiese lo importante, lo necesario y lo vital que es la moral y la cívica, porque sin moral y sin la cívica no hay ninguno de los otros conocimientos, decía el presidente dentro de su charla o su clase, vamos a decirle como se dice, la clase de la materia moral y cívica. Y que ya el ministro de Educación va a dar una, que doña Raquel Arbaje ha mostrado su interés para ir a dar también clase de moral y cívica, la vicepresidente también va a ir. A mí me parece una excelente iniciativa y yo creo que muchos podríamos sumarnos a esta iniciativa del gobierno para hacerle entender al estudiantado de ahora lo importante que es la formación íntegra del individuo. Si creamos una generación en valores, y no es una frase hueca, porque se ha demostrado sobre todo en el sistema educativo japonés, que tiene una máxima de que si no es suyo, alguien o se le perdió a alguien, Señor. Así es que usted no tiene que ponerle la mano si no es suyo. Vamos a tener una sociedad mucho mejor que la que hemos visto cómo se deteriora, empezando por el comportamiento, el respeto a los mayores, el respeto a las damas, el respeto a las leyes, el respeto a hasta la pulcritud que debe exhibir una persona. No solo en el área de la higiene, sino en el mismo comportamiento. Entonces, esta iniciativa, esto que hizo el presidente, puede ser el cambio de comportamiento. O sea, el predicar, pero ojalá que no aparezcan, yo siempre tengo el pelo en el sancocho, ojalá que no aparezca un Santiago Jacín, ¿verdad?, funcionario, que hablaba de moral y de ética y hablaba de la honestidad y el manejo de los recursos y terminó siendo un ladronazo en Senasa, ¿verdad? Pero yo creo que hay mucha gente que se puede sumar a dar cursos y que no se quede en la capital, a dar la materia de moral y cívica. Claro. Una vez, porque eso se impartía, moral y cívica se daba, Benito, no sé si en su época, Sí, pero en la época mía se daba una vez a la semana, generalmente era los viernes, a nosotros, moral y cívica. yo estudié en una escuela que era casi militar y la verdad era una exigencia. Hasta Sí, la bueno, forma de vestir. Sí, pero todo. ya eso es otra cosa. Yo estoy diciendo el día, una vez a la semana se daba moral y cívica y era un librito verde que no era grande, porque más era charla de concienciación y conocimiento de los derechos y de los deberes, y se daba una vez a la semana. Y yo creo que esto, que parece un gesto quizás hasta en medio de la situación que se está viviendo en el gobierno, hasta el más radical por decir, bueno, ahora el presidente está dando clases de moral y cívica para distraer la atención. No, en los pueblos, y esto es una sugerencia que hago para que lo sumen a esa iniciativa, en los pueblos hay muchas personas que no son académicos, pero que son respetados en esas comunidades, que pueden ir a hablar de comportamiento ciudadano, que de eso se trata la cívica. La necesidad de trabajar con una moral indestructible a toda prueba. Se pueden utilizar mucha gente de diferentes, en los pueblos, porque el ministro de Educación para Dajabón, la vicepresidenta para Elías Piña, el otro para... No, también hay gente en los pueblos que son referentes morales, que pueden hablarse con ellos. Si necesitamos que usted vaya una vez al mes o a esta escuela o vaya a aquella escuela, y también funcionarios, ¿cómo no? Pero a mí me parece una excelente idea esto, de rescatar, de importantizar lo que es la moral y la cívica en la formación de los estudiantes. Muy bien, aplauso, presidente. Sí. Ojalá que no sea nada más eso,
y que se diluya, porque ese es el problema, aquí no hay continuidad. Pero bueno, vamos a una pausa breve, regresamos en el próximo segmento con el cierre.